Hola, mi nombre es Carlos Alberto Jarrín. En este video voy a presentar el desarrollo de la tarea 3 correspondiente a la unidad 3 del curso Instrumentación. La zona a la que estoy matriculado es Centro Sur y el grupo de trabajo colaborativo número 43. La tarea 3 es implementar un sistema de instrumentación con visualización LED. El paso 3 de la tarea 3 dice diseñar y simular un sistema de instrumentación el cual debe implementar un sensor de los identificados en el paso 1. Se debe simular el funcionamiento y diseñar la etapa de escalización. Se debe obtener a la salida una escala de 0 a 10 voltios. Se sugiere usar el AD620 u otro amplificador de instrumentación. Se debe implementar la visualización por LEDs para la escala de 0 a 10 y se sugiere usar el integrado LM3914. La solución: se diseña un sistema de medición de temperatura utilizando un sensor Thermopar tipo J, donde en la etapa de amplificación se obtiene 0 voltios en la salida del AD620, ¿cierto? Cuando la temperatura es 0 grados Celsius, y se obtiene 5 voltios en la salida del ADC620 cuando la temperatura medida por el sensor es 40 grados Celsius. Dicha amplificación se consigue utilizando el amplificador de instrumentación AD620 ya mencionado anteriormente. El tipo de sensor va a ser Thermopar tipo J con la punta del sensor va a ser expuesta para poder medir mejor la temperatura en el aire. Los cálculos del diseño, cálculos para implementar el AD620. Primero analizamos la proporcionalidad del sensor. Se considera el rango de voltaje, que es de 78.06 milivoltios y una escala de 1470. Entonces se divide el voltaje por la escala y se obtiene 53 microvoltios. Entonces vamos a hallar el voltaje proporcional, que es por cada grado Celsius multiplicarlo por 53 microvoltios. Como son 40 grados, porque el sensor tiene un rango como es de menos 270 grados Celsius hasta 1200 grados Celsius, pero solo se va a visualizar en una escala de 10 la temperatura desde 0 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. Entonces se utiliza la temperatura máxima a visualizar, que serán 40 grados Celsius. Esta operación da como resultado 2.12 milivoltios. Se calcula la ganancia para el AD620 con esta fórmula. La voltaje de salida del AD620 sobre este voltaje calculado, y se obtiene una ganancia de 2358.5. La ganancia es adimensional. Se calcula RG, la resistencia para el AD620, el amplificador de instrumentación, con esta fórmula. De allí se despeja RG, pues ya conocemos el valor de G. Queda la siguiente fórmula, se hacen los cálculos y se obtiene el valor para RG de 20 ohmios. Se comprueba en el simulador Proteus. Comprobamos que aquí está el sensor TCJ. Primero se observa de que es un sensor activo, pues no necesita alimentación de una fuente externa. Cuando está midiendo 0 grados Celsius, la señal que envía al AD620 es 0 milivoltios y la señal de salida del amplificador es 0 voltios.
cuando el sensor mide 40 grados Celsius, envía al amplificador una señal de 2.06 milivoltios y este a su salida envía una señal de 5 voltios. Se realiza la conexión indicada en la hoja de datos para el integrado LM3914. Se debe tener muy en cuenta esta fórmula, pues el valor de R1 debe ser proporcional para que la corriente de cada LED, que es una corriente de 10 miliamperios, dé como resultado, ¿cierto? Dé como resultado esta operación 10 miliamperios. Entonces, también hay que tener muy en cuenta esta fórmula. Entonces, procedemos a los cálculos para implementar el LM3914. Como ya dijimos, se debe asignar un valor a R1. Para este caso, 1.2K divide a 12.5 voltios para obtener una corriente para cada LED de 10.4 miliamperios. Como ya tenemos el valor de R1, podemos calcular el valor de R2 para una señal de salida en el amplificador de 5 voltios. Se reemplaza el valor en la fórmula y se obtiene R2, el valor de 3.6 kiloohmios. Se implementa en Proteus. Se ha hecho la conexión de acuerdo a la hoja de datos y se hace la simulación en Proteus. Se tiene aquí el circuito completo, el sensor TCJ, el amplificador AD620, este es un divisor de tensión y los LEDs. Para el encendido de los LEDs vamos a tener en cuenta la escala, ¿cierto? De 0 grados Celsius, el rango quiero decir, de 0 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. Entonces grados Celsius en la escala serán igual a la medición del TCJ por la escala del LM3914. Los grados máximos que se van a visualizar son 40 grados Celsius por la escala, que serán 10 voltios, 10 LEDs. Entonces esto da como resultado 4 grados Celsius. Quiere decir que cada 4 grados Celsius se tendrá que encender un LED. Esto tiene una relación con la tensión, pues la tensión es de 0 voltios hasta 5 voltios, pues según la hoja de datos indica que esta señal debe ser de 0 a 5 voltios. Entonces aquí 5 voltios, que será la máxima salida del amplificador, se divide sobre la escala de 10 y el voltaje será 0.5. Cada 0.5 se encenderá un LED. Entonces, para cada incremento de 4 grados Celsius de temperaturas medidos por el TCJ, se incrementa 0.5 voltios la señal de salida del AD620 y proporciona este resultado. Cuando es 0 grados Celsius, 0 voltios en la salida del amplificador y todos los LEDs, todos apagados. Cuando mide 4 grados Celsius, en la salida del amplificador habrá una señal de 0.5 voltios y se enciende el LED 1. Cuando el sensor mide 8 grados Celsius, es igual a 1 voltio en la salida del amplificador y enciende el LED 2. Así sucesivamente hasta llegar a 40 grados Celsius. En la salida del amplificador habrá una señal de 5 voltios y se encenderá el LED 10. Todos los LEDs ya estarán encendidos. Se ejecuta el diseño en Proteus. Aquí se observa cuando hay solamente 4 grados medidos, el sensor envía
una señal de 0.2 milivoltios al amplificador. El amplificador envía 0.5 voltios y se enciende el LED 1. Cuando el sensor mide 20 grados Celsius, envía al amplificador 1 milivoltio y este en su salida emite una señal de 2.5 voltios, permitiendo que se enciendan 5 LEDs. Cuando el sensor mide 40 grados Celsius, envía 2.06 milivoltios y el amplificador emite a la salida un voltaje de 5.1 voltios, permitiendo que se enciendan todos los LEDs. Esto lo podemos ver en el simulador Proteus. Aquí miramos el circuito. Le vamos a dar en correr. Listo, y vemos que cuando está midiendo 0 grados Celsius todo permanece apagado. Vamos a ver cuando el sensor mide 4 grados Celsius, pues envía 0.2 milivoltios, el amplificador emite 0.5 voltios y se enciende el LED 1. Cuando mide 8, el sensor envía una señal de 0.4 voltios, el amplificador emite una señal de 1 voltios y se enciende el segundo LED. Así cuando enciende 12 también, cada 4 grados encenderá un LED. 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Al llegar a 40, este envía 2.06 milivoltios al amplificador de instrumentación AD620 y este en su salida emite una señal de 5.1 voltios. Podemos ver que si bajamos se apagan y si subimos se encienden. Bueno compañeros, eso es todo por ahora, muchas gracias.